Buenas tardes. Ok, gracias. Ay, buenas tardes, chicos, he sufrido. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Niños. ¿Cómo están? Buenas tardes, sí se la escucha. Ay, ya estaba sufriendo, decía, no puedo entrar, no puedo entrar. Han tenido que entrar a mi máquina todo para poder ver. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué hora es? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! 1 hora hemos perdido, no lo puedo creer. No nos va a alcanzar el tiempo para nada. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablarlo de la introducción, porque es importante que ustedes tengan una inducción de lo que es el curso. Avanzamos lo que podemos en la teoría, avanzamos lo que podamos de la teoría y lo que no lo hacemos, lo terminamos en la práctica, ¿sí? Buenas tardes, yo soy la profesora Carolina Samanés, no sé si algunos me conocerán. La evaluación diagnóstica, ¿la dieron? No me he acordado para nada, estaba a las 3:30, ¿no? Profesora, porque esperábamos que usted ingresara a la reunión. ¿Y no han ingresado ninguno? No, Ninguno. A ver, entonces lo programo ahorita para que entren, ¿ya? De una vez, porque eso tienen que darlo de todas maneras. Profesora, yo sí voy a ingresar. ¿Sí? Uy, ya ves, ya ingresó uno, ya nos fundimos. Ya tengo que preparar otra prueba. No. Ya no puedo usar esa misma prueba, pues. Un favor, entonces, ¿podrán ustedes ahora? Es que yo tengo clase hasta las 8:30. Doctora, ¿puede ser para la próxima clase? No puede ser. Tiene que ser en esta semana porque nosotros tenemos que ver las notas. No puede ser. De todas maneras, tienen que ser ahora. Ay, qué mala suerte. Lo hubiera programado por el final de la clase. La próxima clase es el miércoles, profesora. El miércoles, ¿no? Ya. Ok, el miércoles les pondré, pues, ni modo, pues. Sí, porque ya hemos perdido demasiado tiempo. Ya. Ok, bueno, yo soy bióloga de profesión, ¿no? Ya tengo más de 10 años acá en la universidad. Lástima que ahora, pues, ustedes no estén disfrutando de los ambientes de la universidad. Discúlpenme que esté con la mascarilla, pero por precaución estoy usando la mascarilla por el lugar donde estoy. Ya. Bueno, estoy en mi dormitorio, pero lo que pasa es que tengo una persona que está enferma, entonces por precaución estoy usando eso. Entonces, ya me olvidé qué cosa les estaba diciendo de la cólera que tengo y que no podía entrar. Lo primero, vamos a ordenarnos. Lo primero que tenemos que hacer es escoger un delegado. ¿Sí? Urgente tenemos que nombrar un delegado. ¿Quién puede ser delegado? ¿Quién se supone que deben de ser del tercio superior? Yo propongo a mi compañero Samer Castillo. Castillo. A ver, ¿dónde está él? ¿Cómo se llama? Samer Castillo. ¿Con F? Sí, con S. F de feo. No lo tengo. S. Samer. Samer. No tengo. F Con no. S, doble M. A ver, ¿puedes escribírmelo por el chat, por favor? Samer, con doble S, con razón no lo encontraba. Yo te entendía con F de feo, por eso te decía. Samer, ¿y qué contesta Samer? Pero no lo tengo. Hola, Miss. Ahí estás, ¿cómo estás? ¿Aceptas o no Hola. aceptas? ¿No?
Miss, yo Así encantado a de... rajatabla. ¿Perdón? No, sí, encantado, Miss. No te escucho bien, Summer. ¿Qué me dices? ¿Acordamos no hacerla? Bueno, ya acordamos, ya dijimos que no lo vamos a hacer. Summer, yo lo que quiero que me contestes es si vas a ser mi delegado o no. Ahora Dijo le que sí, contesto por Miss. el chat. Liz habló por Sí, el chat. dijo que sí. Dice que encantado. Sí, su audio está fallando. Summer, ¿estás no estás? Sí está Miss, sino que Profesora, su audio está Ya fallando. pasó esto, ya. Juli Castillo, Villanueva. Ok. Mi audio está fallando. Ya. Entonces, Summer, por favor, colócame tu número de teléfono, tu correo. Y necesitamos también un subdelegado. ¿Quién puede ser su subdelegado? O Summer, tú si puedes, ¿con quién te comunicas más para que pueda ser el subdelegado? Miss, yo quisiera ser subdelegada. Ya, tú eres Meilín, ¿qué? Maylin Huarcayo. Ya, ok. Mándame entonces tu número y tu correo, por favor. Ya, Miss. Gracias. Ya. A ver, entonces vamos a hablar en general del curso. Nuestro curso es un curso especial de morfofisiología, puesto que está compuesto solamente de dos, no es como las otras morfos que son anatomía, fisiología e histología, no es solamente es fisiología e histología. Entonces, la mitad del curso hacemos, Summer, ¿no me has mandado tu teléfono y tu mail, por favor? Meilín, falta tu correo, por favor. Ya, ok. De una vez lo copio, porque si no después me... Ahora, ¿dónde? Ay, Dios. Nada me está saliendo bien hoy día. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces le decía, como son solamente dos partes, lo vamos a llevar la mitad del ciclo, ¿no? O sea, nosotros en verano hacemos lo mismo que hacemos ¿cómo se llama esto? Lo mismo que hacemos durante el ciclo regular, ¿sí? Con la diferencia de que llevamos doble, pues, cada semana, ¿no? Ya no lo llevamos en 16, lo llevamos en 8. Entonces, de la primera a la cuarta semana, ustedes van a llevar histología, y a partir de la quinta a la octava van a llevar fisiología, ¿sí? Entonces, es importantísimo que ustedes tengan en cuenta los documentos que se les ha enviado, el sílabus, el plan de actividades y la ficha de actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los tres que nos van a regir durante todo este semestre de verano, trimestre, ¿no? Bueno, bimestre, este bimestre de verano. Entonces, les voy a presentar no, no era así que tenía que entrar acá. Ya. ¿Dónde estoy? Acá. No entré a la sala. Todo un show para poder entrar a la clase. A ver, vamos a ver. Voy a necesitar de todas maneras.
Voy a necesitar acá, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Ay, Diosito. Sesión teórica, ¿no? Sesión procesamiento. Con la desesperación de que no podía entrar, vamos a entrar al aula virtual para jalar los documentos. Ahí están, ¿no? Ya, entonces entran acá en información general y aquí tienen los 3 documentos, ¿no? El sílabus, el plan de actividades y la ficha de actividades. El plan de actividades es como un resumen de todo el sílabus, ¿sí? Entonces vamos a ver, como no estamos con equipo con las justas, vamos a ver solamente el plan de actividades. El sílabus es más extenso, ¿no? Más preciso. Entonces, en este plan de actividades son todas las clases que vamos a tener, ¿sí? Y cuántas horas, qué temas, todo es lo que vamos a ver. Y además lo importante es ver las evaluaciones, ¿no? Entonces, miren, las competencias, que es lo que queremos nosotros lograr de ustedes al final del curso, de cada una, competencias de cada una de las sesiones que vamos a tener, ¿sí? Y luego viene todo esto de todas las 8 semanas, ¿no? De histología y fisiología. Tenemos este cuadro donde está pues el sistema de evaluación, es decir, cuánto vale cada evaluación y luego vamos a ver cómo son cada una de esas evaluaciones. Entonces tenemos la evaluación diagnóstica, que es la de hoy día. Ya hemos quedado en que la voy a tomar el día ¿qué? El día miércoles, ¿no? El día miércoles la vamos a tomar. Eso vale el 2% nada más. Después viene la evaluación continua 1. La llamamos evaluación continua 1 porque, bueno, lleva ese nombre, pero realmente es el examen teórico parcial, ¿no? Eso lo vamos a tomar en la segunda semana. En esta segunda semana es una prueba, evaluación parcial, son 20 preguntas y la prueba dura, perdón, son 10 preguntas y la prueba es de 15 minutos, ¿sí? Luego viene la evaluación continua 2. La evaluación continua 2 comprende la prueba de consolidación, comprende la participación, que ahora, bueno, después vamos a ver por los porcentajes de la participación, la nota del folder, ¿no? Dentro de participación están los pasitos que se les toman todos los días y aparte cualquier trabajo que hagan ustedes, que realicen durante la clase teórica, la clase práctica, o puede ser pues también en la clase de laboratorio, ¿no? De práctica. Eso se promedia y sale que vale pues el 11%. Evaluación parcial viene a ser el examen para nosotros, en este caso para histología va a ser el examen final de histología porque de ahí ya no nos vemos, ¿sí? Entonces hay una evaluación práctica y una evaluación teórica. La evaluación práctica son 2 pruebas, una que dan para marcar, son 5 preguntas para marcar y esas 5 preguntas tienen 8 minutos para desarrollarlas. Las otras 5 preguntas son para desarrollar. Entonces se le pone imágenes de lo que han visto, etcétera, y luego eso lo corregimos porque es para que ustedes, bueno, escriban, ¿no? Para que ustedes escriban ahí sus respuestas. Y todo el resto se repite. Ya cuando lleven fisiología, por supuesto, ya no va a haber evaluación diagnóstica, una sola evaluación diagnóstica nada más la que han dado acá. Entonces acá, en fisiología,
van a ser igual, ¿no? Este va a ser como el examen parcial de fisio, que va a comprender pues la quinta y la sexta semana. Aquí también comprende la primera y la segunda semana. Y la evaluación continua 4 viene a ser como la evaluación continua 2, ¿no? O sea, la participación, el folder, todo lo que les pide, que ahora vamos a ver las fichas de actividades, ¿no? Evaluación final. En evaluación final tenemos pues el examen, que también es lo mismo que hemos visto, ¿no? Bueno, en fisiología hay ciertas diferencias, ¿no? Las vamos a ver ahora en la ficha de actividades. Y esta es la fórmula que pueden utilizar ustedes para poder ver sus promedios, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el otro documento. No me debí de ir por acá. Bueno, ya no importa, ya estoy acá. No sé por qué me salen mis cursos del semestre pasado. ¿Dónde estoy acá? El otro documento es la ficha de actividades. Aquí está bien detallada cada una de las actividades evaluadas, ¿no? O sea, tanto orales, escritas, etcétera. Sí, por ejemplo, la evaluación de hoy día, ¿no? Es una evaluación para ver los saberes previos, es decir, cuánto han aprendido en el curso anterior, que viene el requisito, que viene a ser biología, ¿verdad? Entonces son 5 preguntas para 10 minutos como máximo, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben que la nota aprobatoria es 13, pues, ¿no? Y eso ya es bien sabido. Luego viene la evaluación continua 1, que les decía, pues es como un parcial de histología, donde va a entrar pues la primera y la segunda semana, ¿sí? Y incluyendo la segunda semana, ¿no? Incluyendo la segunda semana. Entonces, son 3 sesiones que tienen que entrar, ¿no? Y luego viene la final. Acá está la evaluación parcial. Pruebas de consolidación. Las pruebas de consolidación constan de 10 preguntas por 15 minutos cada una. Son pruebas para marcar generalmente. Una que otra será para completar algunas cosas, ¿no? Pero muy poco, ¿sí? Bueno, tienen que leer bien estos documentos. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Y ya no quiero, profesora, que ¿cuándo nos toca dar tal prueba? ¿Yo qué te voy a decir? Mira tu ficha de actividades, mira tu plan de actividades. ¿Cuánto vale, qué porcentaje tiene tal prueba? Mira, yo lo sé, yo te lo puedo decir, pero ustedes tienen que aprender a leer los documentos que se les entregan, ¿sí? Entonces, vaya a su ficha, vaya a su plan, revise, ahí está todo, ¿sí? Entonces ya no se molesten en preguntarme, simplemente si no entienden ya después de haber revisado, entonces ya les puedo aclarar. Bueno, entonces también tenemos las rúbricas que nos sirven para evaluar, por ejemplo, en este caso, es sobre los saberes previos, o sea, las participaciones, ¿no? Las participaciones son voluntarias. ¿Voluntarias qué quiere decir? Que ustedes tienen que levantar la manito, yo quiero dar mi paso, yo quiero nota. Si ustedes no levantan la mano, si ustedes no piden participar, entonces tienen 0, ¿sí? 0. Obviamente, si es que por alguna razón, por ejemplo, ahora de repente no nos alcanza el tiempo para esta evaluación, la participación, entonces inmediatamente eso pues se tomará la siguiente semana, ¿no? Bien, entonces para la participación es importante, uno, bueno, la asistencia obviamente, el modo como se expresan, si usan palabras técnicas o no usan palabras técnicas. Por ejemplo, el núcleo es una cosa, es un punto redondito, chiquito, que está al centro de la célula, que se pinta de color morado. 0.
¿no? Cero, porque eso no es ninguna explicación, pues, histológica, ¿no? Entonces tienen que emplear las palabras adecuadas. Otro es cuando ustedes dan estos pasitos, tienen que manifestar, profesora, disculpe, pero yo he leído en tal libro que dice tal y tal y tal cosa, ¿ok? Muy bien, perfecto, te estás interesando, te estás adelantando y eso es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Tienen que procurar, pues, participar en todas las... A veces les doy una chance, ¿no? Ok, ¿no quieres levantar la mano? Yo te voy a llamar porque tienes que tener nota de todas maneras, ¿no? Entonces, pero ya si yo te llamo, ya esa no va a ser sobre 20, como es la participación voluntaria, ¿no? Sino, o sea, de la participación voluntaria, te voy a corregir de 0 a 20. Pero si yo te llamo, entonces tu participación va a ser de 0 a 16. Y para que llegues a 16 va a tener que ser una respuesta perfecta, ¿no? Entonces, si haces una respuesta medias, pues tendrás 13, ¿no? 14 máximo. En cambio, si es que es de 0 a 20 y das una respuesta media, puedes tener 15, puedes tener 16 de repente, ¿no? Dependiendo de la respuesta. Entonces, de todas maneras, les conviene pues levantar la manito, ¿no? Leer antes de las prácticas, ¿no? Bien, entonces, estos documentos, como les digo, se han hecho para leer, para saber cuáles son tus derechos, ¿no? Entonces, profesora, no nos puede tomar ese día porque en la ficha de actividades dice en tal día, tal hora. Ah, ya, ok. Ni modo, pues ahí está, ya está escrito, ¿no? Ahora ha sido una cosa fortuita por cuestiones de, ¿cómo se llama esto? De la conectividad que hemos tenido, ¿no? No, lo que pasa es que no podía entrar al Zoom, no sé qué problema había con el link. La cuestión es que ya estamos adentro, ¿no? Y ya hemos acordado para la próxima, ¿no? Pero estas fechas, las fechas que corresponden a cada evaluación no se pueden cambiar así nomás. Tiene que ser una cosa muy especial como la que ha sucedido ahora para poder cambiar la fecha. Pero profesora, que no hemos llegado a estudiar, porque no. O sea, tú sabes cómo es el ciclo de verano, es bien acelerado, bien acelerado. Y tienen solamente un día de por medio. Entonces, las tareas que se les deje, pues solamente van a tener un día para hacerlas, en algunos casos, ¿no? Procuraré siempre dejar las tareas el día miércoles para que tengan siquiera hasta el sábado para entregar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y ya después el examen parcial, ¿no? Como les decía, ya cada curso tiene su porcentaje. Y luego ya empezarán pues con sus con su curso de fisiología, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profesora. ¿Entendieron todo? Miren, ya no me van a estar diciendo, pero profesoras, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es así? ¿Cómo es así? Ya no hay. Bueno, si no hay, entonces empezamos volandito. Profesora, yo tengo una Empezamos. pregunta. Sí, había alzado Sí, mi mano, pero no servía. Ya, bueno, mi pregunta es acerca de los folders. ¿En qué consiste? eso lo hablamos en práctica. Ah, Ahorita ya estamos está bien, hablando de doctora. teoría, ¿sí? Si no, no vamos a Gracias. avanzar nada. Ya, ok. ¿Algo más? ¿Nadie más? Ok, empezamos nuestra clasecita, entonces si no, estamos fundidos. Ya. No sé qué es esto. Bien, en todas las prácticas nosotros vamos a ver, en la sesión 1 estamos ahora, el tema de hoy día es procesamiento histológico, ¿no es cierto? Entonces, siempre en todas las clases lo que vamos a ver es los logros, los resultados que queremos al final de la clase.
O sea, si yo te he dado esta clase, o sea, al final, ¿qué cosa es lo que has entendido, lo que has comprendido, ¿no? Que tú puedes ser capaz de manifestar qué es lo que has aprendido. Entonces, lo primero que debes de hacer al final de la clase es saber definir lo que es la histología. Identificar los tejidos animales por sus características. Reconocer las etapas de procesamiento en histología y valorar la importancia del uso de colorantes en histología. ¿Sí? Eso es lo que tienen que, al finalizar la sesión, el estudiante tiene que ser capaz de llevar a cabo todas estas acciones, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a ver hoy día nuestra clase de procesamiento. ¿A qué le llamamos procesamiento? O sea, lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es que si no tuviéramos un microscopio no podríamos observar las células, no podríamos observar los tejidos, ¿verdad? Para eso necesitamos el microscopio. Entonces, todos los avances del conocimiento que hay respecto a las células, a los tejidos, etcétera, es gracias a la presencia del microscopio. Avanza la tecnología del microscopio, avanzan también los estudios de estas estructuras, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando apareció pues el microscopio electrónico ya fue pues el boom, ¿no? Ya es otra. Cuando apareció el microscopio pues era una maravilla ver cosas que tú no veías a simple vista y poder verlas, los glóbulos rojos, los espermatozoides, los protozoarios, etcétera, que no los vemos, ¿no? Entonces es un mundo pequeño. Pero ya cuando aparece el microscopio electrónico, pues es un mundo súper pequeño, ya vemos ultraestructura. Entonces es importante, pues el desarrollo de estas ciencias tienen que ir parejo con el desarrollo de la tecnología en lo que es microscopía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Primero, que es a conocer qué cosa es la histología, vamos a aprender los tejidos animales básicos, ¿sí? Luego vamos a ver las técnicas histológicas, pasos de las técnicas histológicas y la tinción de los cortes histológicos, ¿no? Bien, en primer lugar, ¿qué es la histología? Yo creo que ustedes tienen alguna definición de lo que es histología, ¿no? A ver, levante la manito, ¿quién tiene la idea de lo que es histología? A ver, Rosa Maritza, Luján. Sí, doctora. Yo tengo entendido que es el estudio de los tejidos especializados, ¿no? Como el epidermis y tejidos. ¿El estudio de qué? De los tejidos especializados. La histología solamente de tejidos especializados. A ver, Claro, incluyendo Andrea. también las células. Miss, yo comprendo de que la histología es la ciencia que estudia a las células y a los tejidos. A las células y a los tejidos. Taira. Taira. Y se ocupa del estudio de células y tejidos. De células y tejidos. Oye, que viva que estamos en el matriarcado completo, solamente mujeres. ¿Y los varones? Nadie levanta, ni un varón, ¿ah? A Renzo. Yo levanté la mano. Renzo, tú estás conmigo en la mañana, ¿no? Sí, también. Sí, también. Ah, sí, también. ¿Con qué ganas? Bueno, a ver, Rencito, a ver, dime, ¿qué es lo que entiendes tú por histología? Creo que básicamente lo que dijeron mis compañeras, pero le agregaría que en relación con la matriz extracelular, porque creo que es bastante importante mencionarlo. Muy bien, ¿cierto? Eso, los tejidos no son solamente un bollo de células, los tejidos tienen una matriz extracelular y esa matriz extracelular es súper importante, ¿no? Súper importante, tan importante que puede determinar la función del tejido, ¿sí? Imagínense pues un hueso
que no esté calcificado, que tenga una matriz pues blanda. ¿Qué seríamos? Seríamos una baba, ¿no? Imagínense que el tejido sanguíneo no tuviese esa matriz líquida. ¿Cómo transportaría las sustancias, los anticuerpos, los nutrientes, el oxígeno? No habría cómo, ¿verdad? Entonces necesitamos ese tejido. Algunas tienen matriz extracelular líquida, otros tendrán semisólida, otros tendrán matriz extracelular sólida, ¿no? Y también hay tejidos que tienen escasa matriz, muy poca matriz, como el tejido epitelial. Entonces es importante, ¿no? Siempre relacionar la histología como un estudio no solo de los tejidos, ¿no? Sino que tenemos que estudiar las células y tenemos que estudiar el medio que rodea esas células, o sea, la matriz extracelular. Que se ocupa el estudio de los tejidos, de las células y tejidos normales, ¿sí? Eso vamos a estudiar nosotros, todo lo que es tejidos normales. ¿Para qué? Para que ustedes después, cuando estudien lo que es patología, sepan qué cosa es lo que está siendo afectado, ¿no? ¿Qué parte del organismo está siendo afectado? ¿Es su riñón? ¿Es su hígado? ¿Es su páncreas? O, bueno, cualquier otro tipo de afección. ¿Qué parte es la que se está afectando? ¿Qué células? ¿Qué variación hay en esas células para que causen ese mal? Entonces, todas esas cosas es lo que estudia la histología. Pero en la histología solamente la parte normal, ¿sí? Luego estudiarán ustedes lo anormal. Por supuesto que en nuestro curso vamos a utilizar algunos casos clínicos sencillos que nos van a permitir, pues, relacionar lo que estamos estudiando con lo que van a ver después, ¿no? Para que ustedes vayan aprendiendo a, digamos, vayan aprendiendo a utilizar esas herramientas que tienen, esos conocimientos que tienen de lo normal, ¿no? Para poder encontrar lo anormal. La comprensión de los procesos fisiológicos y patológicos que pueden presentarse en el ser humano, ¿no es cierto? Son un conjunto de células muy relacionados dentro de un entorno que constituye la matriz extracelular, importantísimo, ¿no? Bien, uy, ¿qué pasó? Se achicó. Bueno, entonces, en los animales, principalmente tenemos cuatro tejidos básicos. ¿Cuáles son? El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En ese orden de complejidad. El menos especializado es el tejido epitelial. Entonces, este tejido epitelial, por ejemplo, tiene escasa matriz extracelular, tiene muy poca matriz extracelular. Entonces, sus células están muy en contacto, hay muchas uniones entre las células. Y siempre lo vamos a encontrar cubriendo superficies, ya sea por fuera o por dentro. O sea, todas las superficies huecas, por ejemplo, el intestino, los bronquios, la tráquea, etcétera, son las venas, las arterias. Todos esos son órganos huecos, ¿no es cierto? Por dentro tienen epitelio. Por fuera, algunos también tienen epitelio, no todos, ¿no? Este tejido epitelial va a estar reduciendo cavidades o formando glándulas, es decir, células se pueden especializar en producir cierto tipo de sustancias. Y luego vamos a ver en este epitelio glandular cómo hay células exocrinas y células endocrinas, ¿no? El siguiente tejido, el tejido conectivo. Este tejido ya es un poquito más especializado, tiene abundante matriz extracelular y está metido por todos lados. Tejido conectivo vamos a encontrar en todas partes de nuestro cuerpo. Podemos encontrarlo pues formando ligamentos, tendones, epiplones, lo podemos encontrar por debajo de la epidermis, ¿no? Toda la dermis está formada por este tejido conectivo. Podemos encontrarlo formando la sangre, los huesos, los cartílagos, ¿no? Entonces es un tejido bastante amplio, pero eso ya son tejidos conectivos especializados. Pero en todos los casos tienen muchísima matriz.
¿Y quién produce esa matriz? Las mismas células, ¿sí? Las mismas células van a producir esa matriz. El tejido muscular ya es un tejido más especializado, cuyas células pues tienen la propiedad de la contractibilidad, y esta contractibilidad es la que nos da el movimiento, ¿no es cierto? Cuanto más especializado es un tejido, menos capacidad de reproducción tiene, o sea, las células no pueden reemplazarse fácilmente. Entonces, el tejido epitelial, por ejemplo, lo podemos recuperar de una forma rápida, ¿no? Por ejemplo, si por ahí nos caemos, pues, y nos raspamos, vamos a dañar solamente el epitelio, que es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces tenemos un rasponcito, y ya de repente a los 2, 3 días ya ni lo notamos, ¿no? Ya no hay nada. Se recupera muy rápido. El tejido conectivo, que está por debajo, o sea, por ejemplo, si me raspo, pero si me corto y me llega la dermis, entonces ahí ya es un poquito más digamos, es un poquito más complejo este tejido, ¿no? Entonces, las células van a demorar un poco más en repararse, ¿sí? En repararse o en renovarse. El tejido muscular es un tejido, o sea, si nos hacemos un corte más profundo, llegamos al músculo, ¿qué va a pasar? Este tejido nos da movimiento, entonces de repente puede dañarse las células y podemos perder el movimiento, ¿verdad? Pero el tejido se puede reparar, pero ya no se puede reemplazar, ¿sí? Entonces, si te dañas el tejido, si tienes un accidente y por casualidad te vuelas pues un pedazo de músculo, y ese músculo ya no va a crecer, ¿sí? Esa parte, para que no quede hueca, se va a ir llenando de grasa y la forma se va a recuperar, ¿verdad? Pero dependiendo a qué nivel ha sido digamos, la pérdida de esa porción de músculo, pueden perder pues la capacidad de movimiento, ¿no? El tejido nervioso sí es el más evolucionado, el más especializado, que sus células pues es más difícil que se regeneren, ¿no? Antes se decían que las células nerviosas no se regeneraban, pero sí, hay algunos tipos de células nerviosas que sí se pueden recuperar, que se pueden regenerar, más bien dicho. Y ahora pues hay métodos también. Estos estudios de las células madre han llevado a muchas investigaciones extraordinarias, donde ya se está logrando, pues, en una persona que ha tenido un ACV, que pueda recuperar sus células, que pueda renovar sus células, ¿no? Bien interesante eso. Conformado por células que son capaces de recibir estímulos y dar respuestas, ¿no? Ok. Bueno, acá está prácticamente lo que les he hablado del tejido epitelial. ¿Dónde encontramos este tejido epitelial? En la piel, en la epidermis, tapizando todo el tracto digestivo, formando glándulas, tapizando los vasos sanguíneos también, el endotelio está por dentro, es una capita de células planas. Las gónadas, porque son las que van a formar las células que van a entrar en meiosis y van a dar lugar a las células sexuales, ¿no? El tejido conectivo tiene función mecánica, protección, reserva, defensa, donde lo encontramos en ligamentos, tendones, huesos, tejido adiposo, sangre, ¿no? El tejido muscular va a dar movimiento al cuerpo, movimiento a las vísceras, movimiento en el corazón, que va a traducirse pues en la circulación, ¿no?, de la sangre. ¿Dónde encontramos tejido muscular? Sobre el esqueleto, que nos permite movilizarnos. En el tubo digestivo también vamos a encontrar músculo liso. Y en el corazón, obviamente, vamos a encontrar un músculo cardíaco. Tejido nervioso, bueno, donde en el sistema nervioso, obviamente, vamos a encontrar el tejido nervioso, ¿no? Su principal función, transmitir impulsos nerviosos y responder a estímulos.
Ok, entonces vamos a ver cómo se estudia la histología. Ok, hemos dicho entonces en primer lugar que histología es estudio de los tejidos, pero los tejidos sanos, ¿no? Es la rama de la anatomía que estudia los tejidos. Y como para estudiar a la histología necesitamos un microscopio, entonces por eso se llama anatomía microscópica. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Obtener estas láminas. Estas láminas son las que nos sirven para observar los tejidos, las células, etc. Necesitamos estas láminas portaobjetos. Y hay todo un procesamiento para llegar a obtener esas láminas. Si bien no es un procesamiento difícil, sí es un procesamiento bastante largo. Nos lleva a veces varios días para elaborar una de estas laminitas. Claro, generalmente no hacemos una sola, sino hacemos muchas laminitas a la vez. Pero para poder llegar a esta laminita, pues el proceso es bastante largo, porque tenemos que hacer una hora en esto, una hora en lo otro, una hora aquí, una hora allá, y va sumando, y es un montón de tiempo. Entonces, tenemos estas láminas portaobjetos, que son pues de vidrio, donde vamos a pegar el tejido y encima le vamos a colocar una lámina cubre objetos, que esto me está enfermando esta cosa. Me voy a encerrar acá. Ya no puedo ni respirar. Ay. Vamos a preparar estas laminitas, las vamos a colorear y encima le vamos a poner una lámina cubre objetos. De tal manera que nuestra lámina la vamos a tener pues por N años, ¿sí? Si la cuidamos bien, esa lámina nos puede durar muchísimo tiempo. Entonces, para poder nosotros hacer estas láminas, necesitamos seguir pasos. En primer lugar, tenemos que obtener la muestra. Luego de obtener la muestra, esta muestra debe ser fijada. ¿Fijada por qué? Porque tenemos que cortar la autólisis. Ustedes saben que apenas un organismo es seccionado o muere, ¿no? Inmediatamente comienzan los procesos de autólisis y la célula pierde pues sus características muchas veces cuando entra este proceso de autólisis. Entonces, para evitar que se produzca la autólisis necesitamos hacer una fijación, ¿sí? Cada uno de estos pasos los vamos a ver después. Inclusión. O sea, lo que nosotros necesitamos es llegar, miren, ahí, espérense. Tenemos que llegar a esto. Me pasé. Hacer esto de acá. Esto se llama, le decimos nosotros taco. Es decir, poner nuestro tejido dentro de una sustancia que pueda ser lo suficientemente dura para poder cortar láminas muy finas. Si yo agarro un pedazo de un tejido X, por ejemplo, de un músculo, agarro un músculo y quiero hacer estos tejidos finos, entonces voy a coger con un cuchillo súper filudo, voy a hacer así, voy a hacer esto, saco mi rodajita y la pongo al microscopio y no voy a ver absolutamente nada. Porque eso que creo yo que es muy delgadito es demasiado grueso para el microscopio. Entonces, no, tengo que conseguir cortes que tengan máximo pues 4 o 5 micrómetros de grosor. Entonces, con un cuchillo no lo puedo lograr. Aparte, con un tejido que está blando tampoco lo puedo lograr. Entonces, tengo que ponerlo ese tejido firme. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que llegar a poner mi tejido en parafina. Para después cortar la parafina, ahí sí la parafina la puedo cortar muy delgadita, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo tengo que llegar a este proceso de inclusión, incluirlo dentro de la parafina. Para incluirlo dentro de la parafina tengo que tener en cuenta una cosa, que la parafina no va a entrar a la célula. ¿Por qué? Porque la célula contiene agua. Y ustedes habrán visto que jamás una vela se puede derretir dentro del agua.
no se pueden mezclar, ¿verdad? Entonces tengo que buscar la estrategia necesaria para que esa parafina pueda penetrar a todos lados. Entonces, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a deshidratar mi muestra, es decir, le voy a quitar todo el agua, porque ya sé que la parafina no es miscible en agua. Entonces, una vez que tengo mi tejido deshidratado, tengo que entrar al proceso de aclaramiento. Este aclaramiento consiste en encontrar una sustancia que sea miscible, es decir, que pueda disolverse tanto en alcohol, porque he deshidratado mis muestras, esa deshidratación es en alcohol, ¿no? Y también que sea miscible en parafina, ¿no? Entonces, cuando lo paso a ese que generalmente puede ser silol, toluol, benceno, ¿no? Esas sustancias, entonces mi tejido se va a aclarar, se va a volver como un cristalito, así. Entonces, ahí ya lo tengo listo para ponerlo en la parafina. Una vez que ya está incluida la parafina, entonces tengo que hacer los cortes. Pero obviamente para eso voy a utilizar pues un micrótomo, ¿no? Un micrótomo. Y luego voy a hacer un montaje. Montaje así, ponerlo en las láminas esas que están viendo ustedes. Esas láminas voy a poner el corte, pero ese corte está sin colorear. Entonces voy a tener que colorearlo. Utilizar colorantes porque las células no tienen color. Entonces me voy a ayudar con el colorante para ver, digamos, las estructuras internas de la célula, ¿no? Bien, entonces nosotros utilizamos pues una serie de esto es para ver, digamos, para hacer estudios con pequeñas muestras, con poquitas muestras. Entonces yo puedo, por ejemplo, hago, qué sé yo, pues obtengo un corte de hígado, otro de intestino, de estómago, ¿no? Lo proceso y voy a hacer mis cortes. Y luego de hacer mis cortes, los voy a pasar a través de, aquí tenemos los alcoholes, ¿no? Los alcoholes que me van a servir para deshidratar, ¿no? Entonces aquí está todo el proceso que hemos hablado, obtención de la muestra, de fijación, inclusión, corte y observación, ¿no? Una vez que ya tenemos nuestra muestra montada, ya la podemos, y teñida, por supuesto, ya la podemos ver al microscopio, ¿no? Bien, obtención de la muestra depende de qué cosa es lo que nosotros queremos estudiar, ¿no? En el caso de histología, para obtener estas muestras pueden ser de materiales quirúrgicos, de necropsias, biopsias, ¿no? Y puede ser que estén normales, ¿no? O anormales, justamente eso es lo que mandan a patología, para ver si eso tiene alguna anormalidad, etc. Bueno, entonces, esta muestra apenas la obtenemos, debemos de recurrir pues al fijador para poder preservar ese tejido, ¿no? Entonces, la toma de la muestra es de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, les decía, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar la sangre, yo voy a hacer un frotis. ¿Y un frotis cómo se hace? Uy, sí. Yo tenía unas laminitas y creo que las boté. Bueno, agarro esa lámina cubre objetos, porta objetos, perdón, esa laminita que han visto ustedes así alargada, y le voy a poner ahí una gotita de sangre. Entonces, ¿qué hago? Hago que otra lámina coincida con ella en ángulo de 45 grados, hago que choque con la gota de sangre y ¡fum!, jalo, ¿no? Entonces, de esa manera voy a obtener una capita de células sanguíneas muy delgaditas que me va a permitir, pues, hacer el recuento, sobre todo el recuento de leucocitos, ¿no? Aspiración o lavado. A ver, por ejemplo, una persona que tiene leucemia, ¿no? Y tienen que hacerle un estudio de la médula ósea. La médula ósea está dentro del hueso, entonces es bastante difícil.
Obviamente, si yo quiero una muestra de médula ósea, no me voy a ir pues a la diáfisis de los huesos largos, ¿no? Porque traspasar ese hueso compacto que hay a esa altura, pues imposible, ¿no? Entonces me voy a ir hacia los huesos esponjosos, que son más fáciles de penetrar. Entonces ingreso con una aguja bastante gruesa, digamos, ¿no? Se coloca, luego se aspira, se aspira. Entonces, esa muestra es la que vas a observar para poder encontrar pues algún problema en la médula ósea. Punción, aspiración con aguja fina. Bueno, puede ser pues en el caso de algún tumor que salga y queremos ver cuál es el contenido del tumor, ¿no? Entonces hay que hacer una punción, un aspirado y a mirar la muestra. Impronta. Esta impronta se utiliza más que nada para parásitos hemáticos, o sea, parásitos de la sangre. Entonces yo coloco una gotita de la sangre y la dejo ahí a que se seque. Después de que se ha secado, entonces recién voy a teñir esa muestra. Y puedo ver parásitos, por ejemplo, acá nosotros tenemos ¿cómo se llama esto que hay en la selva? El mal de Chagas, ¿no? El mal de Chagas. En África, pues hay el mal del sueño, ¿no? El mal del sueño que es producido por un parásito muy parecido, ¿no? Y bueno, el Trypanosoma levici también, que transmitido por las ratas, ¿no? Eso es una impronta, ¿no? Se coloca una gota y se deja que se seque y después ya lo coloreamos y observamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué dice? Me olvidé de avisarle al doctor Osasco. ¿No? Que ya vio. Ya. Biopsia, obviamente, es por un corte quirúrgico, ¿no? Punción con trocar, por ejemplo, si yo quiero una muestra de piel, entonces lo que utilizo es un trocar. El trocar es como un tubo fino y ese tubito tiene un filo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, supongamos que acá, ¿no? Pongo así y le voy dando vueltas, le voy dando vueltas, le voy dando vueltas y luego jalo, saco. Entonces, dentro del tubito me va a quedar una columna de piel. Eso es lo que voy a procesar, ¿sí? Esa es la punción con trocar. Necropsias, obviamente, es después de muerto, ¿no? Para averiguar qué le pasó al muertito, ¿no? De qué se murió, qué células tiene alteradas, qué sé yo, ¿no? Si es envenenamiento, qué sé yo, quiere esas situaciones, ¿no? Ah, mira, acá estaba lo de la sangre, pues y yo tratando de explicarles, ¿no? Acá se pone la gotita y con el otro portaobjeto se desliza esa gota y entonces obtenemos pues el frotis sanguíneo, ¿no? Eso es por cirugía. A ver, ¿quiénes quieren? 3 participantes levantaron la mano. A ver, vamos a ver quiénes son. Wow, que son un montón ustedes. A ver, Renzo, dime. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Renzo? No, profesora, se quedó. ¿Querías preguntar algo o dejaste la mano subida? No, se dejó la mano subida, disculpe, profesora. Ahora lo bajo. Ya. ¿Badir? Sí, con referente a frotis sanguíneo, están investigando que también se utiliza para el examen de hemograma completo, ¿no? Ajá, Para poder claro. encontrar las células sanguíneas. Sí, sí, sí.
¿Estoy en lo correcto, Miss? Las células, no, los glóbulos blancos no tienen color, ¿verdad? Entonces, para hacer el recuento de leucocitos es necesario pues colorearlas, ese frotis sanguíneo, ¿no? Generalmente utilizamos el colorante Wright, se llama Wright, así W-R-I-G-T-H, ¿no? El colorante Wright. Este colorante pues va a teñir a los glóbulos blancos y nosotros vamos a poder diferenciarlos. Y eso es lo primero que tienen que aprender ustedes, un hemograma. Porque lo primero que le tienen que mandar a su paciente es un hemograma. ¿Para qué? Para saber cuál es su estado general, ¿sí? El hemograma trae mucha información. Entonces es importante que lo primero que hagan pues es pedir un hemograma, ¿no? Y ustedes se lo tienen que saber así, ¿no? El hemograma. Ya, después, ¿qué más? Se realiza un examen, descripción preliminar. Nosotros debemos de rotular todas nuestras muestras, ¿no? Con un código, darle un código a nuestra muestra que corresponda al código del paciente, ¿cierto? Ahora se utiliza esto que le llamamos cassettes. Ahí metemos las piezas. Antes se hacía con gasa. El problema con gasa es que la fibra de la gasa se quedaba pegada en los tejidos. Entonces, cuando hacíamos los cortes histológicos, aquí está, mira, tiene algo. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa? Al final, la conclusión era que era una fibra de la gasa, ¿no? Entonces, ya no se usa gasa. Se usa ahora estos aparatitos de plástico, ¿no? Que le llamamos cassettes. Ustedes ni siquiera conocen lo que es un cassette, seguro. Bueno, el cassette se puede abrir, ¿no? Y ahí metemos los tejidos, luego los cerramos, y la ventaja que tiene esta parte, pues que es llana, donde puedes poner el código del paciente para que coincida, ¿no? De dónde es que ha sacado esa muestra. La fijación, como les decía, pues lo importante es evitar la autólisis, evitar que se degraden esas células, que se descompongan, ¿no? Detiene el metabolismo celular, impide la degradación de las células y los tejidos por autólisis y endurece el tejido, ¿no? Entonces, importantísima es la fijación. La rotulación de la muestra también, para evitar errores, ¿no? Para evitar errores, a veces se cometen errores, debe estar bien rotulada la muestra. Otro, el médico siempre debe mandar con una referencia al patólogo. ¿Para qué? Para que el patólogo se guíe y digamos que vea la mejor coloración que puede utilizar, el mejor método, la mejor técnica, de acuerdo a lo que está solicitando el médico, ¿sí? El médico puede ser un cirujano, puede ser cualquier otro médico, ¿no? Entonces acá está bien rotulada y va con una pequeña historia clínica que le va a dar pues mucha información al anatomopatólogo para el uso de colorantes, ¿no? La fijación está compuesta por sustancias que tienen que tener la capacidad de penetrar rápidamente, de tal manera que se evita la autólisis de las células, no solamente las células que están por afuera, porque yo simplemente agarro mi pedazo de tejido y lo meto dentro del formol o de cualquier fijador, entonces primero se van a fijar las células que están más afuera, después la siguiente capa, la siguiente capa, la siguiente. Y la cuestión es que estos fijadores, una condición es que también tengan un alto poder de penetración. Uno, ¿no?, que rápidamente evite la autólisis, y otro, un alto poder de penetración, para que pueda ingresar hasta las células que están al fondo, ¿sí? Entonces es importante la fijación de los tejidos, ¿no? Van a haber dos tipos de fijadores, físicos y químicos. En el caso de físicos, puede ser por la desecación,
Es decir, simplemente agarro el líquido que he traído al laboratorio y lo dejo secar. Es un método por desecación, ¿no? Por calor seco también se puede utilizar calor seco. Y luego, pues, esto va a servir para poder observar, ¿no? Por ejemplo, en este caso las bacterias. ¿Por qué? Porque yo hago un frotis en una lámina y lo que tengo que esperar es a que esa lámina se seque para que las bacterias se fijen en la lámina y podamos observarla, ¿sí? Entonces, a eso se llama pues el calor seco, porque yo ¿qué hago con la lámina que contiene esas bacterias? Lo que voy a hacer es flamearla, es decir, pasarla por la llama para que se vaya secando. Estoy utilizando calor seco, ¿no es cierto? En el caso de frío, hay una técnica que se utiliza nitrógeno líquido, que baja pues por debajo de los 160 grados, ¿no? 160 grados bajo cero es un montón, ¿cierto? Y luego estos fijadores físicos van a permitir pues también en cierto modo retener la autólisis, ¿no? Pero la descomposición va a seguir, ¿no? Va a seguir. ¿Qué más dice acá? Calor húmedo, microquímica, zoología, ¿no? Calor húmedo, no solamente calor seco. Entonces también podemos utilizar calor húmedo, por ejemplo, para conocer a los parásitos que hay en las heces, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar, para esos casos, tenemos que utilizar calor húmedo. Frío, como dice, no es una verdadera fijación. ¿Por qué? Porque no es que fije el tejido, no evita la autólisis. Lo que va a hacer es mantenerlo a temperaturas muy inferiores, de tal manera que es tan bajo que se suspenden todas las actividades metabólicas. Ya no vamos a encontrar más, ¿sí? Y luego ya este tejido, si lo sacamos del frío, va a recuperar esa propiedad de descomposición, se va a descomponer igual, ¿no es cierto? Si nosotros separamos un tejido del organismo, entonces ese pedazo que hemos tenido, entonces poco a poco se va a ir secando y se va a ir descomponiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo utilizar estas muestras en frío para poder hacer mis estudios, ¿no? Los fijadores químicos, el más común es el formaldehído, ¿no? El formaldehído es un aldehído que evita que se precipiten proteínas, de tal manera que los cortes son bastante limpios, ¿no? Mercuriales se utiliza sobre todo en microscopía electrónica. Alcoholes precipitan proteínas. Agentes oxidantes también precipitan proteínas, es difícil, ¿no? Picratos también, pero poco, precipitan poco proteínas. Se puede hacer un líquido se llama de Bois, líquido de Bois, que utiliza ácido pícrico. Y este es muy bueno, pues, por ejemplo, para parásitos, ¿cómo se llaman estos parásitos? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombrecito. La giardia, ¿no? Hay parásitos que podemos colorearlo con estos picratos, ¿no? Perdón, fijarlos con estos picratos, es mucho mejor. Otro proceso que podemos utilizar es la perfusión.
La perfusión es una manera muy eficiente para poder fijar una muestra, pero no todas las muestras pueden ser sometidas a este proceso, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos aquí tenemos un animalito, un pericotito, ¿no? Chiquito y bonito. Este pericotito lo podemos utilizar para obtener cientos de muestras, miles de muestras. ¿Por qué? Porque está sometiéndose a este proceso de perfusión. ¿Y cuál es la característica de la perfusión? Que utilizamos el sistema circulatorio del individuo. Es decir, vamos a poner un aparato, digamos, ¿no? Donde en este caso la niña puede, esto puede estar conectado al sistema circulatorio. Entonces, por un lado, saco la sangre de este pericotito, ¿no? Le saco la sangre, y por otro lado le estoy metiendo el líquido fijador, ¿no? Ese líquido fijador, como está utilizando el sistema circulatorio, va a tener la capacidad de llegar, pero hasta la última célula del cuerpo, ¿sí? A todas las células del cuerpo. Entonces, bueno, esa es la perfusión. El proceso de inclusión, como ya les decía, es pues llevar nuestra muestra a embeberla en parafina, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, dice lavar. ¿Qué es lo que vamos a lavar? Vamos a lavar nuestra muestra que estamos sacando del fijador. Y este fijador debemos de eliminarlo, ¿sí? Puede durar, pues, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, dependiendo del tejido, dependiendo del tamaño del tejido, ¿no? Etcétera. Tenemos aquí que lavar primero la muestra para eliminar los restos de fijadores, ¿no? Que pueden traerme problemas en el momento de la coloración. Luego debo de deshidratar esa muestra. Después de que la he lavado, quitarle todo el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr esa? Siempre va a quedar algún remanente, ¿no? Puede quedar, pues, por ejemplo, qué sé yo, diferentes tipos de estructuras que pueden malograr, digamos, mi procesamiento, ¿no? Entonces, en primer lugar, luego de sacarlo del fijador, debo de lavar mi muestra para eliminarle el fijador. Luego tengo que someter esta muestra a un proceso de deshidratación, y hemos dicho, para sacar todo el agua y que a esos sitios llegue, pues, en este caso, ¿qué cosa dijimos que era? Me olvidé. Bueno, deshidratamos nuestra muestra, le quitamos todo el alcohol y todo el agua, perdón, le vamos a quitar todo el agua. Cuando lleguemos al alcohol absoluto, o sea, alcohol de 100 grados, quiere decir que mi muestra ya está totalmente deshidratada. Una vez que ya tenga ¿cómo se llama esto? Mi muestra, ¿no? Sometida a la deshidratación, que hemos dicho que para deshidratar vamos a utilizar alcoholes que vayan en grado ascendente, ¿no? En grado ascendente, es decir, empiezo con alcohol de 70, 80, 90, 90, mi cabeza está, cuando me alteran una cosa, pero tengo que prender la luz, ya me trauma. Les decía, que tengo que deshidratar pues estas muestras para quitar todo el resto del alcohol. Después voy a escoger un líquido, como les digo, miscible, tanto en alcohol como en parafina. Y como resultado voy a obtener una muestra aclarada, ¿sí? Una muestra que se pone casi transparente, como de vidrio, ¿sí? Y luego ya lo puedo embeber en la parafina y voy a obtener, vamos a obtener pues muestras muy ad hoc, digamos, ¿no? Bien,
Entonces, esa es mi batería de alcoholes. Voy a utilizar alcohol de 70, alcohol de 96. Bueno, ya eso ya depende de cómo haga uno su protocolo, ¿no? Puede ser que hagas pues alcohol de 70, 80, 90, 100. O quieres ser más exigente, 80, 85, 90, 95, 100, ¿no? Entonces, cuando ya llega a 100, se supone que ya todo el agua salió de ese tejido. Pero si tú ese tejido lo metes en silol y el silol cambia, que es como un alcohol, también es transparente, ¿no? Tú lo cambias, entonces rapidito va a saltar eso. ¿Por qué? O sea, si tú no has deshidratado bien tu muestra, ese ¿cómo se llama esto? Ay. Si esa muestra la meto al silol y se pone lechosa, quiere decir que no le he sacado todo el agua. Tengo que regresar a mis alcoholes hasta que me salga totalmente transparente. Meto mi muestra al silol y debe de quedar totalmente transparente, ¿sí? Entonces, miren, alcohol de 96, alcohol absoluto, que es alcohol de 100 grados, y puedo hacer una mezcla para que el cambio no sea tan brusco. Si yo paso de frente de alcohol a silol, puede ser un cambio brusco. Entonces, puedo usar como estrategia, utilizar pues primero un alcohol silol, digamos, 75% de alcohol, 25% de silol. Luego puedo hacer 50-50, ¿no? 50 de alcohol, 50 de silol. Otro paso en el que puedo poner 25 de alcohol y 75 de silol. Y por último, en silol puro, ¿sí? Una vez que llego al silol puro, ya esa muestra puede entrar a la parafina, ¿sí? Puedo hacer la inclusión. Como utilizamos parafina, y la parafina es una cera, ustedes conocen, ¿no? Las velas con las que se hacen la cera con la que se hacen las velas, esa es la parafina. Entonces, para poder utilizarlo yo en histología, tengo que mantener esta, ¿cómo se llama esto? Esta parafina la tengo que mantener líquida para que pueda penetrar a todos los sitios donde estuvo el agua, ¿sí? Va a penetrar por todos lados. Entonces, tengo que mantener una temperatura promedio más o menos de 60 grados. Porque ya si bajamos un poquito, ¿sí? Si bajamos, digamos, a 58 grados, menos, digamos, 55 grados, esa parafina va a estar sólida, entonces no va a penetrar nada dentro de los tejidos. Entonces yo lo que quiero es que la parafina penetre, entonces tengo que ver la concentración del silol, el alcohol, hasta llegar al silol, ¿no? Y luego puedo hacer lo mismo con la parafina, es decir, 25% de parafina, 75% de silol. El siguiente, 50-50. Y el siguiente, 75-25, es decir, 75 de esta ¿de qué era? 75 de silol, perdón, 75 de parafina y 25 de silol, ¿no? Y luego ya lo pongo pues a la parafina. Y la parafina también tiene que quedar, la parafina tiene que estar completamente líquida, ¿no? Y la tengo que tener ahí en mi muestra, bueno, dependiendo de la muestra, del tamaño de la muestra, de dónde proviene la muestra, etcétera, puede ser pues media hora, ¿no? O, incluso a veces se deja de un día para otro, varias horas, ¿sí? Podemos dejar varias horas adentro para que ingrese a todas las células, ¿sí? Pero siempre medio líquido, ¿no? Bien, este es el autotécnico. Este autotécnico es una máquina, bueno,
para algunos desagradable, no les gusta. Otros prefieren trabajar así con sus muestritas, pasándolas, ¿no? Pero esta máquina se trabaja sobre todo en hospitales, donde tienen gran cantidad de muestras, ¿no? Entonces es necesario, pues, que esto lo haga ya la máquina y no lo haga el hombre, ¿sí? Porque es un proceso tan largo que ya la máquina te ahorra eso. Tú vas a programar tu máquina, bueno, digamos, por decir, 5 minutos en el alcohol de 70, 10 minutos en el alcohol de 80, 30 minutos en el alcohol de 90, y más de una hora en el alcohol de 100, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí al tanto para estar cambiando nuestra muestra. Entonces apareció este aparatito, que este aparatito, pues cada una de estas vasijas tiene que estar llenas con 2 litros, ¿sí? 2 litros de líquido que le corresponda, ¿no? Puede ser 70, 80, 90, 100, ¿no? Si no el alcohol, qué sé yo, bueno. Entonces, pero, la máquina solita, tú la programas y va a ir cambiando tus muestras, pero en un hospital pues se trabajan pues 300 muestras, un montón de muestras, ¿no? Entonces eso sí es, digamos, entonces ¿cómo se llama esto? El tecnólogo lo que va a hacer es programar esta máquina y esas muestras se van a procesar toda la noche, ¿no? La máquina solita va a cambiar todo hasta luego poder terminar todo este proceso de deshidratación. Cuando llegas en la mañana, ya la máquina terminó todo tu proceso de deshidratación, entonces puedes empezar a incluir, ¿sí? Entonces, no es muy difícil. Si trabajamos muy artesanalmente, ¿no? Podemos utilizar esto que se llaman las barras de Leucar. Estas barras de Leucar, como ven por su misma forma, permite pues cuidar a, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener, mire, cuando juntamos estas 2 barras, se va a formar acá un cuadradito, ¿verdad? Un cuadradito. Este cuadradito me va a permitir a mí formar mi taco. Cada una de estas estructuras que ven acá, ¿no? Estas porciones que ven de cera, se llaman tacos. Entonces, ¿qué hago? Primero le echo un chorrito de parafina, después agarro mi muestrita y la voy a orientar según los cortes que yo quiera. Si es que voy a hacer un corte longitudinal, un corte transversal, etcétera, es importante pues observarlas, ¿no? Entonces, podemos prepararlo manualmente. Entonces, manualmente se contraponen estas 2 barras y queda este cuadrado acá, ¿no? Se le echa la parafina, le pones tu tejido en la orientación que tú quieres. Si quieres hacer cortes longitudinales, si quieres hacer cortes transversales, etcétera. Excelente, ¿no? Y luego, si quieres que esto se enfríe pues más rápido, simplemente agarras, pasas esto a una bandeja con hielo y eso rapidísimo se va a desprender, ¿no? Y vas a tener la muestra esta muestra pues ya lista para hacer los cortes, ¿no? Aquí, como ven, puede utilizarse también estas pequeñas bandejitas de acero inoxidable y de ahí se va a poder pues procesar esa muestra, ¿no? ¿Qué más? Aquí están viendo ustedes las porciones de tejido, acá también, ¿no? Y ahí ya está en parafina, ¿no? Entonces obtenemos lo que se llaman los tacos. Y estos tacos los vamos a cortar. Ahora, pueden cortarlo todo el bloque así de frente, o para evitarse tanto riesgo, y también vamos a obtener esto pues lo suficientemente duro como para poder ponerlo al micrótomo. Entonces hay diferentes modelos de micrótomos, hay un micrótomo ¿qué dicen? Rotativo,
micrómetro de deslizamiento, micrómetro de congelación, crióstato. Y bueno, hay diferentes modelos también de cada uno de estos, ¿no? Este, por ejemplo, es un micrótomo de deslizamiento, ¿no? Esto, la cuchilla se va a mantener fija, ¿sí? Se mantiene fija. Lo que va a abandonar, que va lo que va a poner cada vez que nosotros hagamos los cortes, ¿no? Uy, creo que ya nos pasamos de la hora. ¡Oh! 17:11, no hemos pasado ¿cómo no me han dicho nada? Ay, niños, tienen que avisarme, si no ya nos pasamos de la hora, miren. Vamos a pasar a la clase de práctica, ya terminamos en la teoría, por favor. Nos vemos. Chau. No, ya no vamos a poder.